son los verdaderos efectos sobre la economía de la devaluación cambiaria? Gastar menos, endeudarse más o subir impuestos. Los tres caminos del gobierno, vamos a saber cuál elige de estos tres. Vivimos por años de los ingresos petroleros. Ahora tenemos que buscar los ingresos por otro camino. ¿Cuáles? No especulemos. Vamos a escuchar las respuestas que nos da el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Madrazo. Bueno, hablar de temas que son complicados hasta para los economistas, los que invierten, los expertos, es algo fuera de lo común. Y a veces pensando, Mauricio, Roberto y yo, ¿quién podría explicarnos la situación que prevalece en México como para entender por qué el peso vale hoy más de 19 pesos frente al dólar? Pues que tenemos al economista en jefe de la Secretaría de Hacienda, Luis Madrazo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Gracias por venir. No, gracias a ti, Alicia, gracias, Roberto, gracias, Mauricio, gracias a todos por invitarme a platicar de un tema que es muy importante. Porque nos pega a todos, ¿no? Que Pero sin duda hay que es un tema entenderle. que hay que entender lo que le está pasando. Hay que entender muy bien que viene en gran medida del exterior, pero también hay que entender lo que México está haciendo y necesita hacer en estas circunstancias. Yo creo que lo primero es, sí hay una enorme volatilidad y es sin duda a nivel global. Esto empezó hace ya más de 2 años con una expectativa de alzas de tasa de interés, que eso hacía que se fortaleciera el dólar frente a todas las demás monedas. A México en todo este periodo le ha ido mucho mejor que a las demás monedas emergentes. Pero como dicen, consuelo de muchos... Pero déjame llegar a eso porque es bien importante. México, porque está también ligado a Estados Unidos. Si las tasas iban a subir es porque, y la economía iba bien en Estados Unidos, eso tenía una contraparte para México importante. Positiva. Ahora, en este año se ha acentuado este fenómeno, el alza de tasas que finalmente se dio en diciembre del año pasado en Estados Unidos, pero también con preocupaciones sobre el crecimiento global. Preocupaciones sobre el crecimiento, sobre todo en China. China ha tenido cambios importantes en su política monetaria, su política cambiaria, tuvo fluctuaciones muy importantes de su mercado accionario y hay ciertas dudas sobre China, que ha sido la locomotora del crecimiento mundial en los últimos Empezamos años. a lo chino, ¿no? Sí hay peligro de que ya la depreciación más acelerada, como comentaba Mauricio, pueda ya tener una influencia. Hoy este rebote que vimos al inicio del año de la inflación tuvo que ver con verduras y frutas, pero ¿ya hay una preocupación o no? ¿Sí se puede correr ese riesgo o no? Yo creo que en México cambió radicalmente la forma en la que se fijan los precios. Hace 20 años, cuando no había autonomía del banco, no había credibilidad, y en ese sentido la gente volteaba el tipo de cambio para fijar los precios porque era la única referencia. Hoy en día hay estabilidad en las expectativas de inflación, hay una autoridad monetaria muy seria y por eso ves que el tipo de cambio se mueve y realmente lo que está determinando la inflación, que por cierto, aunque aumentó en enero relativo a diciembre, sigue siendo la inflación más baja de la historia para un enero y efectivamente ese incremento no se dio por lo que se importa del exterior, sino se dio por fluctuaciones que son normales en los vegetales y la energía que son muy volátiles. Pero sí se tiene que hacer este esfuerzo de consolidación fiscal con miras hacia el futuro. Por eso el secretario de Hacienda refirió a un ajuste preventivo. Las coberturas nos dan 2 cosas: dinero para cubrir los gastos del año, pero también la oportunidad de ir haciendo los ajustes Cuando con menos orden. hay lana, ¿no? Eso es importante. Y hay Seguro. tiempo para hacer las cosas con orden. Y el ajuste más importante tiene que venir porque ahí es donde pega el precio del petróleo realmente, por sus ingresos y por su perspectiva de lo que tiene que hacer hacia adelante, porque cambia su mente de negocios en petróleos mexicanos. De ahí el mandato que le dio el presidente a Pemex para ajustar su plan de negocios. Déjanos ir a esta cápsula, regresamos en un momento. Ante la expectativa de que el precio del petróleo a nivel mundial continuará bajando, el gobierno federal prepara un nuevo programa preventivo para evitar impactos en el presupuesto federal y también en la economía. Existen 3 alternativas para enfrentar tal situación: aumentar la deuda del gobierno, subir impuestos para compensar la caída de ingresos petroleros y disminuir el gasto público, que será la que se aplique nuevamente. Pero en el gasto de inversión, Luis, ¿para qué tenemos las asociaciones público-privadas? ¿O sería bueno que aprobaran en el Congreso la ley de obra pública? Yo creo que si se impulsara la participación efectiva del sector privado en las inversiones de Pemex en exploración y producción petrolera, tendríamos los recursos privados en México y fuera de México para sustituir el recurso público en actividad productiva, ¿no?
Yo creo que es un tema clave, Alicia. El ajuste tiene que venir en todos los aspectos para hacerse más eficiente, pero sin duda también se tiene que revisar el gasto de inversión. Y aquí México sí tiene una gran oportunidad. Los ajustes que hagamos en el gasto de inversión, puede haber a lo mejor una reducción en el monto de los recursos públicos, pero con estos nuevos instrumentos y sobre todo con la reforma energética y con las asociaciones público-privadas, con menos recursos públicos, menos deuda pública, podemos movilizar al menos tantos recursos de inversión o incluso más. Es una cuestión de realmente aprovechar todos los instrumentos que los mexicanos nos hemos dado para impulsar el crecimiento con menos apoyo en la deuda pública. El problema es si nos va a dar tiempo de hacer esta sustitución, que es más rápido. Ahora sí que es más rápido. El huevo o la gallina, ¿no? Es decir, digo, a lo Pero mejor la tienes gallina. un montón de licitaciones en puerta. Tú Exactamente. hiciste una presentación hace poco, ¿no? Pero de repente dan brillo. Vamos a ver el resumen de noticias financieras y regresamos para que nos sigas platicando, Luis, por favor. Estas son las noticias financieras más importantes de la semana. La Secretaría de Hacienda y el Banco de México anunciaron medidas preventivas adicionales para enfrentar la volatilidad financiera mundial y la baja del precio del petróleo. La primera fue un recorte de 132,000 millones de pesos del presupuesto para 2017, un aumento anticipado de la tasa de referencia a 3.75% y la suspensión de las subastas diarias de dólares, que se sustituye por un mecanismo de venta directa de la divisa estadounidense por parte del Banco Central. Luego de los anuncios, el tipo de cambio al mayoreo se cotizó por debajo de los 18 pesos por dólar. La visita del Papa Francisco trae buenas noticias a nuestro país. Dejará una derrama de 2.345 millones de pesos. La Ciudad de México fue la más beneficiada con una suma de 870 millones de pesos debido a los 2.200.000 visitantes de los pasados 12, 13 y 14 de febrero. Las visitas a Tuxtla Gutiérrez y a San Cristóbal atrajeron a 400 y 200.000 visitantes respectivamente y se calcula dejaron una derrama de 500 millones de pesos. La Secretaría de Energía informó que recibirán $100 millones del Banco Mundial para elevar la eficiencia energética en México. Leonardo Beltrán, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la CENER, anunció durante la inauguración de la Smart City Expo celebrada en Puebla que estos recursos serán destinados a por lo menos 32 municipios del país. Regresamos al estudio. Luis, otra vez con la velocidad del huevo o la gallina. Es decir, en lo que sean las asociaciones que habla Alice, ¿será tiempo suficiente como para compensar la caída de ingresos que esa pues ya es ahorita? Con cada barril de petróleo ya no son $70, son Pero hay 20 y un tantos. montón de licitaciones y procesos de asociación en marcha, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero se llevan su Pero tiempo, tardan, ¿no? ¿no? Se llevan Claro. su rato. Yo creo que los Pueden, dos aspectos son importantes. Lo primero es, los precios del petróleo ya cayeron, pero acuérdate que tenemos coberturas petroleras. Pemex tiene que primero hacer el ajuste estructural que es necesario para el cambio en precios. Más eficiente. Y después se tienen que hacer los ajustes consecuentes y en apoyo de esa transición. Déjame darte un ejemplo. En la reforma energética se estableció que Petróleos Mexicanos, que efectivamente tiene un problema de pensiones muy importante, iba a ser apoyado por el gobierno federal, pero no es simplemente darle dinero a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos hizo una renegociación de su sistema pensionario junto con el sindicato y llegaron a un acuerdo que fue positivo para todos, que generó un ahorro. ¿Cuánto genera de ahorro a valor presente? 183,000 millones de pesos. Es un monto- ¿Se imaginan esa cantidad? Es un Está monto de esa cañón. magnitud y por ese mismo monto el gobierno federal, después de auditar todo ese cálculo, le va a dar un apoyo adicional. Pero como verás, sí es un apoyo del gobierno federal Pemex, pero no es un apoyo nada más porque sí, es un apoyo Sí. en consecuencia, en apoyo fomentando que se sigan implementando las reformas favorables a Petróleos Mexicanos, al gobierno federal y al país. Y Ahora, se le va a dar más, ¿no? Pero Petróleos Mexicanos ejecutó un también recorte preventivo el año pasado, Totalmente, ¿te acuerdas? De sí, claro. 63,000 millones de pesos. Para este año el presupuesto traía un ajuste preventivo de 43,000. Hay que hacer más porque cuando ves el estado financiero de Pemex y sobre todo lo que se informa en finanzas públicas, ahí está muy claro que tenía ingresos de 1,800,000 millones de pesos al principio del 2015 y hoy trae 1 billón al cierre del 2015 de 1,500,000,000. 300,000 millones de pesos menos es muchísimo. También se ajustó lo que contribuye al gobierno federal. Antes pagaba casi 900,000 millones, hoy está pagando cerquita de los 800,000. Y solo agregaría que también esa situación que dice Alicia, el gobierno lo dice ya, le va a hacer una transferencia adicional de recursos. Hola, ¿qué pasó, mi buena? ¿Qué pasó, jovencito? Licenciado. Es que quiere aprender a bailar charlestones. Yo aquí tengo una serie de dudas.
Fíjese que mi compadre el Filemón ahí de la tortillería, la Faraona, que es que porque el maíz cotiza en Wall Street, Bill Street, pues ya quiere subir las tortillas. ¿Qué le digo? Pues mira, yo creo que en México la tortillería de tu amigo, como todos los demás negocios que hay en México, básicamente fijan sus precios de acuerdo a la oferta y la demanda. Y eso es lo que hemos estado viendo, una economía que está creciendo de manera sólida, 2.5% el año pasado, y eso es lo que está determinando el avance de los precios y la dinámica de la economía. No es el tipo de cambio lo que está determinando los precios, porque hay esta solidez en la política monetaria. Entonces, ¿me quieren ver la cara de Guarín? ¿No tiene remesas usted? No, pues yo tengo unas remesas, pero esas son unas primas que tengo. Oiga, pero yo le dije a la Dulcinea, dije, a ver, mija, a ver. ¿Quién Mira, no tiene en estos- amigos del otro lado de la frontera? Dije, en estos momentos lo que conviene es que veas que el Tsuru es el mejor coche del mundo. Le dije, también, pues la Sierra de Puebla en vez de la viuda de Cliqué. Ajá. Y eso que en vez del Brad Pitt y el que está ahí en el Renacido, pues que vea que su viejo cada vez está más bueno. ¿Sí? Puro producto nacional. Vámonos. Luis Madrazo, jefe de economistas de la Secretaría de Hacienda. Cuando uno piensa en el peso del petróleo, dices, es cierto, tiene menor peso en la economía, pero al final de cuentas, ¿qué no cuando bajan los precios de los energéticos? Una economía tiene mejor capacidad, mayor competitividad y el mundo con estos precios debería tener un acelerador económico. Digamos, a nivel global, y aplica en los distintos países, la caída del precio del petróleo en general afecta a los productores y ayuda mucho a los consumidores. Lo que pasa es que muchas veces el efecto sobre los productores se da más rápido. Los ajustes en la inversión que tienen que hacer las empresas petroleras en Estados Unidos, toda la expansión de la producción de petróleo en Texas, en Dakota del Norte, básicamente se ha detenido. Y los consumidores, que además vienen pues, de algunos años complicados atrás, han sido un poco más tímidos en empezar a elevar su consumo, pero ya empezamos a ver los datos, de hecho, de los últimos días de Estados Unidos, el consumo son muy sólidos y en ese sentido se parece a lo que está pasando en México. Tenemos un sólido consumo, un sector servicios que está en expansión y esas son las fortalezas de la economía mundial en Estados Unidos y México ligado a eso. No va a haber aumentos de impuestos, eso también es importante. No ¿Y va a las haber. gasolinas se están manteniendo a la baja cuando habías Sí, visto eso una sí, bajada? sí. No, yo no recuerdo. Las gasolinas efectivamente están bajando y el ajuste que se está dando, digamos, ante la caída de los ingresos y sobre todo a largo plazo, aunque tengamos las coberturas ahorita, se puede dar de tres maneras. O se suben los impuestos, o se baja el gasto, o se sube el endeudamiento. El gobierno federal tiene una trayectoria muy clara y un compromiso de ir reduciendo el endeudamiento, de no incrementar los impuestos y por lo tanto los ajustes se han estado dando y se seguirán dando a través de contener el gasto, de reducir el gasto y de hacer el gasto más Es eficiente. el momento de hacer ejercicio y no ponerse a llorar. Bueno, pues esa reducción de gasto, sobre todo en inversión, la tendrá que sustituir el sector privado con inversión. Muchas gracias, Muchísimas Luis gracias. Madrazo. Gracias, Bueno, ¿y tú con qué te quedas en esta billetera? México, un país con luces amarillas, preventivas, ¿no? Y eso no es hoy. Lo hemos visto ya desde un par de años atrás, justamente viene un entorno más complicado y la caída de los ingresos petroleros, que son importantes, pero ya no tan definitivos para esta economía. ¿Sabes yo lo que no me explico, Mau? Hemos estado viendo un tema ahí con los ferrocarriles, ¿no? Por ejemplo, o con los puertos. Qué crecimiento tan impresionante de la inversión en estos sectores y ni los contamos. No, y el además- empleo. Entonces, ¿por qué? Es que creo que nos gusta un poco la faramaya. Fue en buena onda y luego los políticos, muchos políticos, se acaba el mundo. Oigan, pues entonces, ¿por qué hay tantos que quieren ser presidentes si el país está tan mal, no? Si estuviera tan jodido, la verdad no habría tantos interesados en dirigirnos. Creo que tenemos cosas que valen la pena y lo mejor somos los mexicanos. ¡Bravo! Eso. ¡Bravo! ¡He dicho! Con eso yo me quedo en la billetera. ¿Y usted?